Hay diseños que no necesitan demasiado para verse bonitos y este es uno de ellos. Hoy vamos a crear una pulsera súper sencilla pero con un detalle que la hace que destaque desde que la ves. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida y ahora sí, empecemos. El color de base para mi pulsera va a ser el color gris. Estoy utilizando el hilo taiwanés de 0.8 milímetros de grosor. Vamos aquí a cortar dos hebras de hilo, cada una va a ser de 60 centímetros. Las doblamos por la mitad para quemar y adelgazar cada una de las puntas. Aquí vamos a tomar el encendedor y con la llama de color azul vamos a quemar durante algunos segundos. Vamos a girar con nuestros dedos hacia arriba, dejando la punta mucho más delgada. De esta manera ya nos quedaría listo para trabajar. Recuerda que las puntas que te queden un poco deformes las puedes cortar con las tijeras para dejarlas listas. Vamos a comenzar decorando el centro de nuestra pulsera. Para esto vamos a utilizar balines. Yo los estoy utilizando en acero inoxidable. Son de 6 milímetros. Busca balines que tengan el centro o el orificio más bien amplio para que sea más fácil de utilizar. Vamos a comenzar tomando un primer balín y vamos a pasarlo a través de las dos hebras de los hilos. Este balín lo vamos a ubicar en todo el centro de los mismos y así más o menos debería de quedar. Recuerda emparejar muy bien cada uno de los lados de los hilos para que queden bien y listo. Vamos aquí a comenzar a separar los dos hilos. Los que quedan hacia la parte de arriba los vamos a unir y los que quedan hacia la parte de abajo también los vamos a unir, sujetándolo de esta manera. Para continuar decorando la pulsera vamos a utilizar cristales. En esta ocasión voy a utilizar cristales de 4 milímetros en dos tonos diferentes. Unos son en color gris y el otro es en un tono negro. Como puedes ver aquí, el contraste hace que se vea muy bonito. Vamos a comenzar aquí tomando primero los dos hilos que están ubicados hacia el lado derecho y en cada una de las hebras vamos a comenzar a pasar los cristales. Voy a comenzar pasando primero en cada uno un cristal de color gris, que va a ser la mayoría de la base de la pulsera. Aquí voy a pasar ya un cristal en cada hilo también de color negro. Me gusta el contraste de estos colores. Y nuevamente aquí vamos a pasar otro cristal en color gris. Recuerda que estoy utilizando cristales de 4 milímetros. Vamos aquí entonces a pasar los dos cristales. Una vez y ya los tengamos listos, vamos a tomar esto y lo vamos a unir a ese balín que habíamos pasado previamente. Si te gustan este tipo de diseños fáciles y sencillos, suscríbete para ver más tutoriales así como este, creativos y llenos de inspiración. Y aquí ya tengo listos los cristales, comienzo a jalar los hilos, vamos a unirlo entonces a este balín. Lo organizamos muy bien y listo. Nos debe de quedar esta primera parte así como lo ven acá. Vamos a continuar nuevamente tomando en esta ocasión otro balín también de 6 milímetros y las dos hebras de los hilos. Vamos a tomar entonces el balín y lo vamos a pasar por una de las hebras de hilo. Vamos aquí a bajarlo un poco. La punta de este hilo la voy aquí a girar para bordear la parte de arriba del dedo y tomo el otro hilo y lo paso de arriba hacia abajo por el balín. La idea aquí es cruzar los hilos, voy jalando con mucho cuidado y listo. Aquí ya habiendo sacado por completo el hilo voy a comenzar a jalar de ambos lados para que este balín se ubique bien al lado de los cristales que había pasado previamente. Y ya me debe quedar así. Ahora para continuar vamos a tomar nuevamente los hilos, pero los que están ubicados ya hacia el otro lado, o sea, hacia el lado izquierdo. Eso es para que nos vaya quedando pareja la pulsera. Vamos a tomar en esta ocasión nuevamente los cristales en el mismo orden que los habíamos pasado anteriormente, que sería primero el cristal de color gris, seguido de este el de color negro y nuevamente aquí otro de color gris. Esto lo vamos a repetir en ambos hilos que tenemos. Y si aún no sabes dónde comprar los cristales, te voy a compartir aquí abajo en la descripción de este video el enlace de donde yo compro algunos de mis materiales, incluyendo también los cristales. Espero que te sirva. Y aquí ya podemos entonces unir los cristales al balín que habíamos pasado previamente y nos debe ya de ir quedando de esta manera. Como puedes ver, el cristal de color negro le da un contraste muy bonito a los cristales que son de color gris. Vamos a tomar entonces aquí nuevamente
las dos hebras de hilo que están ubicadas hacia el lado izquierdo y voy a pasar a través de ellas otro balín. Primero en una de las hebras de hilo, bajo el balín un poco, tomo el otro hilo y vamos a cruzarlo pasándolo en sentido contrario, que sería así. De esta manera vamos sacando la punta aquí del hilo, vamos jalando y eso ya lo vamos a unir a los cristales que habíamos pasado previamente. Ese sería el centro de toda la pulsera. Queda súper bonita, es un diseño súper sencillo de hacer, pero es muy bonito. Muy bien, nos debe ya de quedar de esta manera. Para continuar con el diseño, vamos entonces ahora a ubicar la pulsera. Yo la voy a ubicar de forma vertical y la voy a sujetar con mi tabla de gancho para que sea mucho más fácil hacer la otra parte del diseño. Vamos a tomar nuevamente aquí las dos hebras de hilo, vamos a pasar a través de cada una de ellas un cristal. En esta ocasión este cristal va a ser también en color negro. La idea es como ir dándole un contraste diferente porque también estamos trabajando lo que es diseño y combinación de colores. Vamos a unir esos dos cristales a ese balín. Y ahora vamos entonces a tomar los cristales de color gris, que van a ser también el tono que voy a utilizar como base para todo el diseño de la pulsera que estamos elaborando, y voy a comenzar a pasar los cristales a través de la hebra de hilo del lado izquierdo. Déjame saber en los comentarios de qué color te gustaría realizar ese tipo de pulsera con el diseño que les traje en esta ocasión. Yo elegí el tono gris haciendo cortes con el dorado y con el color negro de los cristales. Bueno, aquí ya terminé de pasar todas las cuentas por el lado izquierdo. Vamos a hacer lo mismo en la hebra de hilo de la derecha. Y desde el centro de toda la pulsera hasta el extremo donde pasé el último cristal, lo voy a dejar de 6.5 centímetros. Tú puedes ajustarlo si lo necesitas más largo o más corto a la medida que necesites o que requieras. Una vez y ya tengamos lista esta parte, vamos a tomar nuevamente las dos hebras de hilo y vamos a pasar aquí nuevamente un balín, pero este balín va a ser de 4 milímetros y lo vamos a pasar de una vez a través de las dos hebras de hilo. La idea es que con esto le empecemos a dar ya un acabado muy bonito a la pulsera. Vamos entonces a unir esto a los cristales. Vamos aquí a ajustar jalando cada hebra de hilo que quede bien ubicado. Y cuando ya esté listo, simplemente vamos a realizar un nudo sencillo. Este nudo, la idea es que nos quede lo más cerca posible al balín para que de esta manera pues quede ya bien la pulsera. Vamos entonces aquí a sacar estas dos hebras de hilo, vamos a comenzar a jalar para ajustar muy bien este nudo que estamos realizando en este momento. Bueno, entonces como puedes ver, esa sería ya prácticamente la primera mitad de la pulsera lista, queda súper bonita. Esto mismo lo vamos a repetir en el otro extremo también de la pulsera. Y aquí ya vamos avanzando rápidamente con esta segunda mitad de la pulsera. Mientras tanto, te invito para que te unas a mi comunidad en las redes sociales. Aquí abajo en la descripción de este video te comparto los enlaces para que vayas y te unas. Voy a finalizar entonces aquí con este nudo sencillo, lo vamos a ajustar muy bien y listo. Ahora quedaría faltando realizar el acabado ya en el extremo de la pulsera. Vamos a tomar una de las hebras de hilo del extremo, vamos a pasar un balín, este es de 2 milímetros o puedes también pasar una mostacilla si lo prefieres. Desde este nudo hacia el extremo yo voy a dejar una medida de más o menos 6 centímetros y aquí voy a realizar un nudo sencillo. Si tú quieres que la pulsera te quede mucho más larga de extremo a extremo, puedes dejar una medida mayor de la que yo dejé en esta parte final. Vamos aquí a cortar el hilo que sobra, a quemar y a pegar haciendo presión sobre el mismo nudo. Repetimos eso también con el hilo que tenemos hacia el otro lado y por supuesto eso lo vamos a repetir en el otro lado de la pulsera y listo. Para cerrar la pulsera puedes usar la técnica de tu preferencia. Yo voy a cerrar la pulsera utilizando la técnica del nudo barril o franciscano con una hebra de hilo de 20 centímetros, doblando una de sus puntas, ubicándola encima de los hilos de la pulsera y la voy a empezar a enrollar hacia mi lado izquierdo. Abajo en la descripción del video te voy a compartir el enlace del tutorial explicado y detallado
paso a paso de este tipo de técnica y también la del nudo plano si es la que prefieres. Aquí ya voy a continuar terminando de ajustar, verificar que quede bien en cada uno de los lados de la pulsera. Cortamos los hilos que sobran, quemamos y pegamos. Quiero agradecer a los nuevos miembros del canal por su gran apoyo y si tú quieres también apoyar este canal y acceder a contenido exclusivo, puedes unirte a los miembros aquí mismo abajo de este video. Está el botón unirte, haces clic allí y vas a encontrar los diferentes niveles con los diferentes beneficios. El último es la Academia Fobilec. Y pues bien, aquí ya está terminada y finalizada la linda pulsera que les traje en el día de hoy. Espero que se animen, que la hagan. Es un diseño que queda realmente precioso. Gracias por ver. Nos vemos más adelante. Chao, chao.